Bueno, vamos a continuar entonces con el complemento para el módulo, abordando los principales aspectos de la Segunda Guerra Mundial, en este caso desde la mirada geográfica. Tenemos acá un mapa de Europa, entonces, y vamos a hacer el pequeño análisis sobre lo que representó para la geografía europea el avance nazi. Vamos a ver a cuánto llegó el avance nazi. Miremos así rápido las características de la geografía europea. Tenemos acá Gran Bretaña, tenemos acá la península ibérica, el océano Atlántico, el mar del norte, el mar Báltico, Suecia, Noruega, Alemania, Francia, Italia. Tenemos acá el mar Mediterráneo, el mar Negro, Turquía, la Unión Soviética. Entonces, así estaba conformada la Europa antes de la Segunda Guerra Mundial. Algunas fechas importantes: en 1931 Japón invade la Manchuria, es decir, el norte de China, con lo cual empieza el proyecto imperialista japonés. En 1935 Italia invade Etiopía. Etiopía queda hacia el oriente de África. No lo alcanzamos a ver acá en el mapa, pero eso implica que Italia también tiene al mando de Mussolini, tiene su intención expansionista. En 1936 el tratado de cooperación entre Alemania e Italia. Alemania e Italia, recordemos, son fascistas. Alemania es nazi, es la Alemania nazi de Adolfo Hitler, que se consolida desde 1933, y llegan a un pacto de cooperación. En el 37 tenemos la guerra de Japón contra China, donde se inicia la guerra en el oriente. En el 38 Alemania anexa Austria y parte de los territorios que le fueron quitados durante el Tratado de Versalles. Vemos ahí que anexó Austria a su territorio. Entonces empieza Alemania, ya en cabeza de Adolfo Hitler, con su política de espacio vital, de expansión territorial, enmarcado dentro de una guerra relámpago. Vamos a ver qué tan relámpago va a ser. 1938, antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, hay un pacto de Múnich, se llamó el pacto de Múnich, en el cual Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia llegan al acuerdo para que Checoslovaquia ceda unos terrenos llamados los Sudetes, que le habían sido quitados a Alemania durante el Tratado de Versalles. Entonces, para evitar confrontaciones, decidieron exigirle a Checoslovaquia que le cediera sus territorios, y en efecto Checoslovaquia lo cede. Pero ¿qué pasa inmediatamente? Que en 1939 Alemania viola el pacto de Múnich. También en 1939 Italia, en su sed expansionista, invade Albania, aquí en los Balcanes, en el sur de Europa, y lo anexiona a su territorio. Recordemos que esta es una zona muy rica en petróleo y otros metales. Bueno, 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia. A la vez Rusia, a la vez la Unión Soviética, invade también el este de Polonia. Estos dos países habían hecho previamente un pacto o un tratado de no agresión. Por tal motivo no tuvieron en este momento inconvenientes por dividirse Polonia. Empieza entonces a anexionarse todos los países que están hacia el sur de Europa: Hungría, Rumania, Bulgaria, los cuales se incorporan al imperio alemán. Entonces, al invadir Alemania, Polonia, Gran Bretaña le declara la guerra. Gran Bretaña y Francia y otros países le declaran la guerra, principalmente otros le declaran la guerra a Alemania. Y en efecto empiezan las primeras batallas en la frontera entre Alemania y Francia. En medio de su expansionismo,
Alemania va a invadir Dinamarca y va a invadir y empieza a fortalecer sus tropas y empieza a fortalecer su artillería hacia Francia. Vale, en efecto, todos estos Países Bajos, tenemos acá, tenemos los Países Bajos, tenemos Luxemburgo y tenemos Francia hacia 1940. Ya en 1940 entonces mire cómo se ha expandido el imperio alemán. El siguiente objetivo es Gran Bretaña, pero la fuerza aérea inglesa es muy fuerte y evita la invasión. Esto se le llamó la batalla de Gran Bretaña, que fue en 1940, finales de 1940. Y vemos cómo se consolida el poder alemán hacia los Balcanes y hacia las repúblicas que quedan contiguas a Grecia. Es decir, los intentos de Gran Bretaña por atacar el flanco sur son impedidos por el poderío del ejército alemán. Se sigue consolidando la invasión a estos territorios y Alemania viola el tratado, el pacto de no agresión con la Unión Soviética e empieza a invadir la Unión Soviética. Logra capturar varias ciudades muy importantes, entre esas San Petersburgo y Kiev, y van tras Moscú. Mientras tanto, los aliados concentran tropas al norte de África y expulsan a los alemanes que habían llegado a ese punto. Entonces vemos todo para esta fecha. Para esta fecha vemos cómo hacia 1941 Alemania, que invade en 1941 Rusia, ha tenido el control de casi toda Europa. En el 7 de diciembre de 1941, Japón ataca a los Estados Unidos en la base de Pearl Harbor en Hawái, en el Pacífico, y esto hace que Estados Unidos entre a la guerra y se incorpore de una vez a los ejércitos aliados. Entonces empieza en los Estados Unidos un frente en Europa y el otro frente en el Pacífico contra Japón. Hacia 1942, los aliados entonces derrotan a Alemania en el norte de África. La guerra ya lleva casi 3 años. Vemos cómo los aliados empiezan a desembarcar en la isla de Sicilia y empiezan a atacar para tener un flanco hacia el norte de Europa. Entonces en el 43 desembarcan en Sicilia y llegan a la bota itálica, a Italia, que está gobernada por el fascista Mussolini. Y en efecto empiezan a retomar el control. Mientras tanto, hacia 1943, también final del 43, los ejércitos de la Unión Soviética empiezan a contraatacar y a doblegar a las tropas nazis que ya estuvieron a punto de llegar a Moscú. Hay que agregar que el invierno que se dio en esta época del 43 ayudó mucho a que los ejércitos alemanes no pudiesen ingresar por completo a Rusia, a la Unión Soviética. Los aliados en el sur de Europa continúan. Parte de las estrategias militares es bombardear las principales ciudades alemanas y principales puestos de avanzada alemanes en los territorios ocupados. Llevarle la guerra a las ciudades alemanas. Eso ocurrió principalmente muchos bombardeos entre 1942 y 1945. Capturan Roma. Benito Mussolini es capturado, pero a la vez liberado por tropas enviadas por Hitler. Tenemos grandes batallas aéreas en territorio alemán.
en las cuales se destruyen cientos de ciudades, cientos de poblaciones, millones de personas mueren en esos ataques. Recordemos que en ese momento se está llevando a cabo uno de los peores asesinatos en la historia de la humanidad. Más de 6 millones de personas fueron asesinadas en campos de concentración comandados desde el nazismo. Ya hacia 1944 las tropas rusas empiezan a tomar el control sobre Europa del Este, las tropas soviéticas, perdón. Los aliados empiezan a tener gran fortaleza en el sur de Europa. Aquí tenemos algo importantísimo, esto fue histórico acá. El 6 de junio de 1944 los aliados desembarcan más de 1 millón de tropas en las costas del norte de Francia, en Normandía. A esto se le conoció como el Día D, y la intención es desde acá empezar la avanzada y atacar a las tropas alemanas, que en efecto se dio bastante. Fue tal la cantidad de tropas que a los ejércitos le quedó casi y empezaron a perder el como estamos en 1944 cuando están sucediendo estas batallas. El ejército y las tropas soviéticas siguen ganando terrenos en Europa del Este, ya logran controlar parte de Polonia. Los aliados expulsan por completo a las tropas nazis de Francia. Se dan una de las batallas más importantes en esta parte, que se conoce como la batalla de las Ardenas. Las tropas soviéticas en efecto se fortalecen mucho más. Las tropas de Adolfo Hitler se ven cada vez más disminuidas y acorraladas. Tenemos acá el escenario de la batalla de las Ardenas, donde por un pequeño espacio de tiempo, a finales de 1944, los nazis retoman una pequeña porción de territorio, pero son derrotados inmediatamente. Ya hacia finales de 1944, inicios del 45, se da la ofensiva final de las tropas de la Unión Soviética y aliadas. La Unión Soviética por el Europa del Este y las aliadas por el Occidente. En efecto, las tropas de Adolfo Hitler son derrotadas en gran parte de Alemania. El 28 de junio, el 28 de abril de 1945, Benito Mussolini es capturado por partisanos antifascistas. Benito Mussolini ya estaba huyendo porque había perdido la guerra, estaba escondido y fue capturado por partisanos fascistas y fue ejecutado. Su cadáver fue vapuleado, fue humillado. Y Hitler tuvo esa noticia, y Hitler antes de ser capturado y de que su cadáver fuera venerado de esa manera, prefirió suicidarse y dio la orden de que quemaran su cadáver. 30 de abril de 1945 Hitler se suicida, y a los pocos días Alemania es derrotada por completo. Se inicia una nueva fase de la historia de la humanidad. Y tenemos acá que Alemania, el botín de lo que fue alguna vez el imperio nazi dirigido por el genocida llamado Adolfo Hitler, fue dividido. Una parte para los ingleses, otra parte para los estadounidenses, otra parte para los franceses, otra parte para los soviéticos. Hasta Berlín fue dividida. A partir de este momento, de 1945, vamos a tener una tensión entre los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética, que dejó millones de muertos soviéticos, fue uno de los países que más dejó pérdidas de vidas humanas, y los Estados Unidos,
Ahí va a iniciar la Guerra Fría. La Segunda Guerra Mundial dejó más de 60 millones de muertos. Entonces acá, en esta parte de Europa, la Segunda Guerra Mundial terminó el 30 de abril prácticamente con el suicidio de Adolfo Hitler y el 7 de abril con la rendición total de Alemania. Pero continuó en el Pacífico hasta el 6 de agosto entre Estados Unidos y Japón, cuando Estados Unidos puso la bomba atómica en Hiroshima, asesinando a miles y miles de personas. Luego puso el 9 de agosto otra bomba atómica en la ciudad de Nagasaki en Japón, logrando ahí sí la derrota del imperio japonés y la rendición del mismo. Ya entonces, el 2 de septiembre de 1945 se consolida el final oficial de la Segunda Guerra Mundial. Entonces va a iniciar, después de este periodo de guerra tan terrible para la humanidad, que fue la Guerra Fría, que vamos a mirar en un próximo video de qué se trató. Muchas gracias.